Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver en la semana de hoy, ya, bueno, pues os había anticipado en un webinar anterior las nuevas funcionalidades de la 420, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta nueva versión de firmware, la 420, pues tiene bastantes mejoras con respecto a las anteriores, y entre ellas, bueno, pues he querido destacar lo que es la parte de conectividad VPN, porque es una parte muy importante para, bueno, pues en el mundo en el que vivimos, de interconexión. Y bueno, pues nuestras máquinas somos conscientes de que se utilizan en muchos de los entornos en los cuales pues queremos una conectividad entre sedes, ¿vale? O entre delegaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, hemos querido hacer un webinar dedicado a esta sección de VPN, pero con las nuevas funcionalidades que tenemos en la versión nueva, ¿de acuerdo? Partes que tenemos en la versión nueva es el VTI, ¿vale? Los que hayáis actualizado a la versión 420, pues dentro del apartado de Interface os aparece una pestaña nueva que es VTI, ¿vale? Pues ¿qué es esto de VTI? ¿Vale? Digamos que un poco las siglas hacen referencia a VPN Tunnel Interface, ¿vale? Son interfaces virtuales que vamos a crear para dar conectividad a esas VPNs. ¿Y por qué? El porqué de haber creado, bueno, pues este tipo de funcionalidad o interface, como queráis llamarlo, ¿vale? Sabemos que la conectividad VPN entre delegaciones pues es una parte muy importante, sobre todo en un mundo interconectado como el que vivimos, pero es también muy importante el tener una alta flexibilidad a la hora de hacer cosas en esas conexiones VPN, ¿vale? Necesitamos mucha flexibilidad, ¿vale? El usuario al final o el administrador lo que prima es el poder tener flexibilidad para hacer bueno, pues nuevas cosas con esas interconexiones, ¿vale? Sobre todo pues el balanceo de carga, el poder balancear el tráfico entre dos conexiones VPN como si fuese solo una, ¿vale? Eso nos da la posibilidad de hacerlo en los interfaz VTI, ¿vale? El poder establecer políticas precisas de enrutamiento, ¿vale? Sabéis que nuestras máquinas en cuestión de enrutamiento es sumamente potente, es decir, son máquinas sumamente potentes en la parte de poder crear políticas de enrutamiento con muchas variables, ¿vale? No difíciles a la hora de crearlas, ¿vale? Sino, bueno, pues puedes contemplar distintas variables como es un enrutamiento por usuario, por dirección, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nos va a permitir también establecer, bueno, pues tanto las políticas dinámicas de enrutamiento como las políticas estáticas, ¿vale? Vamos a poder crear troncales, es decir, entre dos interfaz o más VTI, vamos a poder crear un troncal para, bueno, pues en este caso poder balancear, dependiendo del algoritmo de balanceo o de envío de paquetes. Así vamos a poder gestionar ese ancho de banda, poder ganar más ancho de banda entre ellos, tener más tolerancia ante cualquier caída de la conexión, etcétera, y poder incluso establecer políticas de gestión de tráfico, de prioridad de tráfico, a través de la funcionalidad de Bandwidth Management, para este tipo de interface también. ¿De acuerdo? Irlo en una interfaz más dentro de la máquina, pues podemos utilizarlo, bueno, pues un poco a nuestro antojo. El entrar en este webinar, bueno, pues es un entorno
de entre los muchos que podemos crear, bueno, pues un entorno para interconectar dos sedes, pero interconectarlas a través de dos interfaces. ¿Vale? De esa manera, bueno, pues podemos garantizar mucho más la conectividad entre esas sedes y, digamos, mejorar el ancho de banda también entre esas sedes. ¿De acuerdo? Bien. Creado, bueno, pues una especie de troncal donde ahora veremos cómo configurarlo, ¿vale? Aquí os he querido poner un ejemplo, luego la presentación esta os la haré llegar, ¿vale? Le podréis descargarla desde el enlace que os envíen. Muy poquitas diapositivas, ¿vale? Porque prefiero que lo veamos en un entorno, digamos, real de configuración, ¿vale? Que es lo que veremos ahora a continuación, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, un poco para seguir el flujo de la conexión o el flujo de la configuración, ¿vale? Lo primero de todo, pues configuraríamos lo que es el túnel VPN, ¿vale? Crearíamos un gateway de conexión VPN, luego un interfaz de conexión, configuraríamos a posteriori los interfaces VTI y estableceríamos la conexión VPN VTI. ¿Vale? Luego, a posteriori, bueno, pues podríamos configurar las reglas de enrutamiento, etcétera, etcétera, para, digamos, poder tener conectividad de un sitio para otro. ¿De acuerdo? Bien, pues el entorno que vamos a montar es este, ¿vale? Habrá algunas cosas que no podamos ver un poco por la limitación de la conexión, por lo tanto, os contaré un poco lo que voy haciendo, ¿vale? Para no interferir lo que es la conexión, para que no se corte y tengamos, bueno, pues no podáis continuar viendo el seminario, ¿vale? Crearemos un entorno similar a este, donde tenemos una sede 1 y una sede 2, donde las vamos a interconectar. Ambas tienen dos conexiones WAN, salida a Internet, ¿vale? Dos virtual interface, ¿vale? Para interconectar esas dos sedes, y esas dos sedes, bueno, pues tienen un direccionamiento IP 1 y 200, ¿vale? Bueno, 100.0, 200.0, ¿vale? Bien, pues esto es un poco lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar al entorno, digamos, más divertido, más práctico, en el cual vemos ahora cómo ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Vale, un segundito. Bien, en este caso, bueno, pues vamos a irnos. En principio las máquinas están, digamos, puestas a cero. He modificado, digamos, los entornos de LAN y de conectividad para que, bueno, pues se puedan ver y sea un poco más fácil el ponerlos en marcha. ¿Vale? Vamos a irnos 1.200. Un USG 40
y nos vamos a ir a la uno. Vamos a entrar en ellos. Como sabéis, admin, ¿vale? Ponerlos en ellos previamente, pues me pide que cambien la contraseña. ¿Vale? Ya tenemos el dispositivo 60, ¿vale? Y el dispositivo 40. Regresamos aquí. Escenario este de ejemplo, ¿vale? Donde el USG 40 y nosotros estamos aquí conectados, nos estamos conectando a esta máquina y esta máquina a través de la interfaz WAN. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Lo primero de todo que habíamos visto, bueno, pues es establecer una conexión VPN, ¿vale? Nos vamos al entorno VPN. VPN de WAN, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a activarla, vamos a utilizar el interfaz WAN 1, bueno, 192.168.101. El interfaz WAN 1 del 60. Como vemos aquí, es por el cual estamos entrando al entorno de configuración. Vale, muestre todas las opciones avanzadas. Bajamos 2, 3, 7, 8, 9. Vale, vamos a ponerlos en triple SHA1, Diffie-Hellman 2, ¿vale? En este caso, como estamos, digamos, en un entorno ideal, ¿vale? En la parte pública, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a desactivar el NAT transversal, ¿de acuerdo? En entornos reales, pues posiblemente tengamos una situación en la cual tengamos que mantener el NAT transversal, ¿de acuerdo? Bien, una VPN creada para el interfaz WAN 1 y vamos a crear otra VPN WAN 2. Utilizarlo, en este caso el WAN 2 es el 40 lleva solo un interfaz WAN, pero luego lleva un interfaz opcional, el cual lo puedes utilizar como LAN o como WAN, ¿vale? Vamos a llamarle WAN OP. Tenemos otro direccionamiento, por lo tanto nos vamos a conectar a la 172.1.2. 2.
las opciones avanzadas, lo mismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El recto, lo mismo, podemos cambiar los métodos de cifrado, de autenticación, etcétera, etcétera. Nos hemos creado dos conexiones one hacia dónde se van a conectar, ¿de acuerdo? Nos vamos al connection, ¿vale? Al VPN connection, donde le vamos a decir crear una interfaz virtual web. En este sabemos que es una conexión site to site, pero lo que vamos a hacer es vamos a utilizar lo que es el interfaz virtual. Mantenga la conectividad siempre arriba. Vamos a decirle que me utilice un interface. En este caso, por WAN 1, ¿vale? Lo mismo, bueno, pues vamos a mantener, digamos, el estándar de triple DES SHA1. Lo tenemos conectado. Como cuando establecemos una conexión VPN site to site, digamos que nos obliga a poner dentro de las políticas locales y remotas, es decir, qué direccionamiento local voy a tener y qué direccionamiento remoto voy a tener. De esta manera, yo luego, cuando necesite ir a ese direccionamiento remoto, ya sé que tengo que ir por dentro del túnel. En este caso, digamos que la política es general, se hace para un entorno general y luego vamos a jugar con las políticas de enrutamiento para poder hacer esa conectividad o ese enrutamiento, valga la redundancia. Bien, nos vamos a crear otro VPN, en este caso VTI2, ¿vale? Venga levantado, vamos a activarlo. Un tab que va por el WAN 2. ¿Vale? Opciones avanzadas, donde voy a modificar cifra. Estamos haciendo triple DES SH1, ¿de acuerdo? Ahora mismo ya tenemos lo que es la conectividad VPN hecha, ¿vale? Tenemos unas dos conexiones VPNs, una para cada interfaz WAN. Hemos connection, interfaz de conectividad, ¿vale? Y esa interfaz de conectividad lo vamos a asociar, en este caso, a una interfaz virtual, ¿vale? Y nos vamos al VTI. Interfaz VTI, interfaz VTI1, por ejemplo, asociado a la zona IPsec, ¿vale? Para que todas las políticas que hay allá en el firewall pues se establezcan para este tipo de zonas. ¿Vale? Vamos a utilizar el 1 para esa connection o conectividad que va a ir por la WAN. Tenemos que poner un direccionamiento, digamos, IP, para que en base a ello me va a crear una tabla de enrutamiento y así facilite la interconectividad entre sedes y el intercambio de paquetes, de tráfico, mucho más ágil, ¿vale? En este caso, bueno, pues vamos a utilizar uno, por ejemplo,
Bueno, cosa importante, ¿vale? Yo intento mantener siempre, aunque este interfaz, digamos que se va a crear dentro de la máquina como una interfaz, digamos, virtual, ¿vale? Pero siempre intentar mantener los estándares de direccionamiento privado y direccionamiento público, ¿vale? De esa manera luego nos evitaremos problemas de cara a poner una red en la cual, bueno, pues exista algún tipo de política que nos interfiera, si no ahora, quizá a lo mejor en el futuro, a la hora de, bueno, pues acceder a un sitio. Es decir, intentar poner direcciones IPs privadas, ¿vale? En entornos privados, ¿vale? Otras cosas importantes, connectivity check, ¿vale? Vamos a variar aquí los parámetros, estos. ¿Vale? En extremo vamos a utilizar la IP 10.10.10.2, por lo tanto vamos a decirle que tenga conectividad. El connectivity check es importante que lo mantengáis activo, ¿vale? Al menos en los interfaz VTI. Dos, vamos a ir un poco rápido. 10, 11, 1, por ejemplo. Vamos a utilizar el 2. ¿De acuerdo? Bien, pues puestos en marcha lo que son la conexión VPN y el interfaz virtual, ¿vale? Voy a ir al 60, ¿vale? Mismo. Voy a conexión. Vamos a llamarle VPN. ¿Vale? 168.1.200. ¿Vale? 9, ¿vale? El 1.200, que es el interfaz, en este caso, por el que estamos entrando. ¿Vale? Así. Vamos a la misma conexión. Esto es importante porque si no, no podríamos establecer la conectividad, ¿vale? Mismo algoritmo, autenticación, cifrado, etcétera. Vamos a desactivar en este caso la transversal y fije el MAN 2, ¿vale? 1 y el VPN connection. Dos. 2, 16, el otro extremo. Tengo el 1, 2. Misma. Hincapié en esto, pero es decir, esto es un entorno de prueba, de puesta en marcha, es decir, es una contraseña sencilla, pero por favor, a la hora de poner en un entorno de producción este tipo de contraseñas, no utilizarla, es decir, utilizar una contraseña más robusta. Podréis pensar, bueno, hombre, esto es normal, ¿no? Es obvio. Bien, es obvio, pero en muchos de los casos me he encontrado conexiones VPNs en el cual
bueno, ya estaba funcionando, bueno, luego la cambiamos, luego ya no la cambiamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante porque se pueden sufrir ataques de este tipo y, lógicamente, pues las formas más sencillas es utilizar, pues, contraseñas lo más sencillo, ¿vale? Y os garantizo que ese tipo de ataque tienen éxito. Tened en cuenta esto y cambiar y robustecer vuestras conexiones. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo, interfaz WAN 2. Conexión de VPN para WAN 1, para WAN 2. Vamos a la conectividad VPN. Vamos a marcar que siempre esté arriba VPN. Donde Virtual Tunnel Interface, en este caso, el que va por WAN 1. Lo mismo. Mantenemos configuración. Tenemos de nuevo una interfaz. ¿Vale? Conexión WAN. Es decir, configuradas, lo que vamos a hacer, una parte importante, vamos a decirle que me mantenga lo que son las rutas dinámicas, ¿vale? Creando y que a posteriori, bueno, pues podamos utilizar a la hora de crear políticas de enrutamiento, etc. Bien, ya lo tenemos listo. Nos vamos a crear los interfaz virtuales. ¿Vale? Vamos a crear una interfaz virtual. Utilizar 1. 10, 10, 1. Vamos a ponerle la 2. Importante. Y check. Los parámetros estos, bueno, podéis modificarlos si queréis, no los pongo un poquito más bajo para que haya más por decirlo de alguna manera, ¿vale? VT1 creado, listo. VTI2, utilizamos la conexión 2, vamos a utilizar la 10, 11, 2. En el otro extremo tenemoslo. VT1 ya se ha conectado, ¿vale? Es decir, ya tenemos establecido un túnel entre las dos sedes a través de dos conexiones, ¿vale?
En este caso, solo hay una conectividad VPN entre ellas, por lo tanto, digamos que no hay nada más, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos crearnos un trunk, ¿vale? Un troncal. En este caso, pues vamos a decirle, vamos a ir, perdón, que más se acerque a, bueno, pues un poco a nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Y vamos a añadir los interfaces. VTI1 y, ¿vale? Los dos los vamos a... De esta manera, ¿qué estoy haciendo? Pues que los dos interfaces VTI1 y VTI2, donde llevan implícita una conexión VPN, en este caso, de plena conectividad a través de esas dos líneas y a través de esos dos interfaces virtuales por el cual vamos a repartir el tráfico en función del algoritmo de conexión que tengamos. ¿Vale? Tenemos conectividad. En el estado, ¿vale? Y vamos a crearnos también un troncal. Añadiríamos los interfaces VTI a través de, bueno, pues en este caso el mismo algoritmo, etcétera, etcétera. Conexión VPN, líneas unificadas como con un mismo troncal, como si fuese una misma línea, ¿vale? En este caso, bueno, pues no hay conectividad entre ellas, ¿vale? En una delegación tengo un equipo, funcionamiento IP que tiene, el 192.168.210 en la sede del 60. ¿Vale? Y en la sede del 40, pues también tenemos otro equipo, que es la 110. ¿Vale? Hacer una conectividad políticas de enrutamiento y nos... ¿Qué le vamos a decir? Vale, pues vamos a decirle que todo lo que me entre por, bueno, pues en este caso cualquier interfaz, ¿vale? Vamos a decirle todo lo que me entre por el interfaz LAN 1, que es donde tengo mi red, ¿vale? Con origen LAN 1 subnet y con destino vamos a crearnos un objeto, vamos a llamarla objeto de dirección, una subred, vamos a llamar LAN, ¿vale? Vamos a ver, 168, hemos dicho que está dentro de la 200, ¿vale? Con una destino LAN
servicio que únicamente se vaya por una interfaz, por VTI1, ¿vale? O en este caso podemos decir VTI2. Por esta política esta interconexión, bueno, pues si mediante el algoritmo de balanceo me lleva paquetes por otro sitio, bueno, pues el comportamiento no es el correcto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues se cortaría la conexión o, bueno, se oiría mal, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso podríamos hacer que para un determinado servicio en concreto, por ejemplo, sobre el interfaz, ¿vale? De los paquetes, bueno, pues puedo decir que la interfaz LAN 1 con origen LAN 1 subnet y destino USG 60, cualquier tipo de servicio, me lo lleve al trunk y me utilice el troncal VTI. Es decir, de esta manera voy a decirle que no me nate esos paquetes. De esta manera, lo que hago es que voy a utilizar el trunk de los dos VTIs, es decir, un troncal de dos conexiones VTIs que tengo establecidas para dos conexiones VPN, por lo tanto, ya tengo conectividad, digamos, y balanceo de carga en ese tráfico que va de una zona a otra. O la segunda, dependiendo de lo que queramos cumplan o no. Si me voy al USG 60, lo mismo. Una política de enrutamiento en el cual todo lo que me entre por el interfaz de la LAN, origen LAN 1 y destino, vamos a crear el objeto, la G40, por ejemplo. ¿Vale? Hemos dicho que tenemos la 192, 168, 100. Pues con destino. Cualquier tipo de tráfico, digo que ahora mismo ya tengo conectividad entre las dos sedes, ¿vale? Todo lo que haya de la LAN de la una me la va a llevar a la LAN de la otra. Prueba por aquí.
que hago es al escritor, ¿vale? Para que podáis está funcionando. Voy a utilizar aquí y le digo que es conectado. Tiene la 210. A 110, ¿vale? Que sería, digamos, el otro extremo. Ahora mismo estoy conectado en el lado del USG 60 y el pin extremo del... Pues esto es todo. Es decir, este es el entorno, digamos, más sencillo, donde, bueno, pues tendríamos tolerancia ante cualquier tipo de conectividad, tendríamos de los dos interfaz, tendríamos balanceo de carga de esos dos interfaces, etcétera, etcétera. Bueno, pues en principio estaría listo. No sé si tenéis algún... Dame un segundito que vuelvo. En el chat me comentan que, bueno, pues en mi entorno, lógicamente es un entorno ideal donde digamos que la conectividad WAN es a través de un switch, por lo tanto es un entorno, digamos, local. No hace falta, bueno, pues modificar ningún tipo de puerto, pero sí hace falta modificar algún puerto en un entorno real. No, ¿de acuerdo? No hace falta modificar ningún puerto en un entorno real. Digamos que nosotros nos vamos a conectar a una IP pública. Antes es que el píxel o bien en el interfaz WAN tenga la IP pública, es digamos lo ideal para así, bueno, pues evitar tener que hacer un forwarding de paquetes desde una sede, desde un router hacia el píxel y luego hacer cambios. Muchas veces lo que es el poner el router en DMZ, mi experiencia me da que muchas veces no funciona, sino que si lo pones así tienes que hacer un forwarding igual de los puertos. Lo ideal, siempre que podamos hacerlo, pues
eliminarnos el router que tengamos. Si tenemos fibra, pues nos conectamos directamente a la ONT a través de una conexión PPoE. Si tenemos un router pues y no podemos quitarlo, o que tenemos ADSL, pues ponerlo en modo transparente, ¿vale? Si lo hacemos así, no tenemos que abrir ningún tipo de puertos, ¿vale? La conexión se hace, se establece sin ningún tipo de reenvío. La máquina viene configurada para que pueda funcionar, ¿vale? Comentan por aquí, prueba a cortar las WAN. No, en este caso contigo, Manuel, hablo luego después, ¿vale? Sobre unos temas. Si corto la WAN se me va la conexión, ¿vale? Entonces perderíamos puedo cortar una de ellas, ¿vale? En este caso la WAN 2 se puede cortar. Vemos aquí, dame un segundito. Con pantalla de nuevo. Que sigue funcionando. Bueno, en cualquiera de ellos, ¿vale? Ya he tirado lo que es el interfaz. Interfaces. Vemos. El VTI1, digamos que como lo tengo en otro switch aparte, pues si lo corto perdería la conexión. Seguimos teniendo aquí conectividad. Este es, digamos, un poco la teoría de cómo se debe comportar el dispositivo. Pues vamos aquí de nuevo, pues refrescamos. En principio, pues se tienen que volver a interconectar. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es un poco el comportamiento que debe de tener, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Lo veis? Bueno, nuestros dispositivos son bastante sencillos a la hora de configurarlos, no implica ningún problema. No obstante, bueno, pues cualquier en contacto conmigo y os ayudo en lo que esté en mi mano. ¿De acuerdo?